Muy buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo desde la Iglesia Bautista Misionera Fe en Clarksville, Tennessee. Vamos el día de hoy, por la gracia de Dios, a meditar brevemente en un pasaje de la Escritura. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Vamos a estar en el mero comienzo de la Escritura. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y vamos a ir al versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 25. Dice en Génesis capítulo 2 versículo 18 lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, le damos gracias por su palabra. Rogamos que usted la bendiga, la santifique y que santifique nuestros corazones y que la recibamos. Perdona nuestras faltas, nuestro pecado, y ayúdenos a buscar su rostro. Ayúdenos que su Santo Espíritu nos enseñe. Ayúdeme ignorancia en esta noche, Padre Santo, y enséñeme. En el nombre de nuestro Señor Jesús le damos gracias. Amén. Basados en esta porción de la palabra de Dios, quiero que en esta tarde, en esta noche ya, meditemos en la palabra de Dios. Y el tema que quiero traer a su atención es una breve meditación, una reflexión con respecto al matrimonio. El matrimonio. En primer lugar, basados en este pasaje de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que el matrimonio fue instituido por Dios. Esto es algo muy interesante, puesto que lo que vemos nosotros hoy en día es que precisamente solamente debemos de seguir lo que Dios instituyó. Dios es el creador de todas las cosas y de una manera muy especial Él instituyó el matrimonio. Vemos nosotros aquí en el versículo 18 que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es muy interesante que todas las cosas que Dios hizo en los diferentes días de la creación, siempre dice que vio Dios que era bueno lo que había hecho, ¿no? Y entonces seguía con las siguientes cosas que Él estaba creando. Es muy típico encontrar esta expresión al final de cada uno de los días de la creación, o cuando nos presenta que Dios creó algo, dice: y vio Dios que era bueno, en el primer capítulo de Génesis. Mas cuando nosotros hablamos acerca de el hombre, Dios dice en esta ocasión, en el versículo 18: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, esto no implica que lo que Dios hizo no era bueno, que Dios estaba descuidado, que Dios creó solamente al hombre y que se equivocó al crearlo solamente a él, sino que nos enseña el razonamiento, si usted gusta, de cómo Dios creó las cosas y cómo creó al hombre. Y Él, en su sabiduría, se había propuesto crear una ayuda idónea para Adán,
Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en el versículo 21 al 23 nos dice qué fue lo que hizo Dios, que también es muy interesante, puesto que en los otros casos Dios solamente habló y creó las cosas. En el caso particular de Adán, como sabemos, lo creó del polvo de la tierra. Pero en el caso de la mujer, mire usted lo que hizo, dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces una vez más vemos aquí lo que enseña la Escritura, ¿no? Dios se propuso crear a la mujer, traerle a Adán una ayuda idónea, y de una manera muy especial lo puso a dormir, ¿no? Y extrajo de su costilla. De ahí Dios ahora formó de esa costilla que tomó del hombre, hizo una mujer, ¿no? Y Adán le llamó, dice, esa será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿no? Sabemos que el nombre de ella fue Eva, más adelantito en la Escritura. Pero bueno, en el versículo 24 vemos también lo que dice Dios. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay muchas cosas muy importantes, no tan solo la creación tan especial de la mujer, sino desde el principio Dios pudo haber creado a los dos de la misma manera, pero Dios decidió no hacerlo así. Aparte de esto hay más pensamientos. ¿Por qué creó solamente un hombre? ¿Por qué solamente una mujer? ¿Por qué para el hombre Dios creó solamente una persona, Eva, una mujer, para hacer la ayuda idónea? Todas estas son preguntas muy interesantes y estaremos hablando de esto. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo que el matrimonio fue instituido por Dios. Él es el autor del matrimonio. Alguien dirá, pero ¿cómo vemos aquí que Dios instituyó el matrimonio? Bueno, primero, una vez más, porque Él creó una mujer para Adán, una ayuda idónea. Y en segundo lugar, nota el versículo 24, eso es muy interesante. También dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué implica esto? Que Dios estaba instituyendo el matrimonio no tan solo para Adán y Eva en este caso, sino para todas las generaciones venideras. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, tenemos que recordarle en que, de hecho, Adán y Eva fueron los únicos que fueron creados directamente por Dios. Ellos no tuvieron madre ni padre terrenales. Dios los creó directamente. Entonces, ¿por qué habría de decir Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Porque Él estaba instituyendo el matrimonio y porque esa era su voluntad y la dirección que deberían de tomar las generaciones venideras, ¿no? Entonces, recuerde, el matrimonio fue instituido por Dios y tenemos que hacer una aclaración aquí. Por lo tanto, solamente Dios es el que tiene derechos de autor sobre el matrimonio. Nosotros como seres humanos somos responsables y nuestras autoridades serán responsables solamente de seguir el principio que Dios ha establecido. Y eso nos lleva a otro pensamiento. El matrimonio es cosa de dos personas y tenemos que decir esto. El matrimonio, como Dios lo estableció, fue para dos personas solamente y para hombre y mujer. Ninguna otra cosa diferente. En el versículo 24 otra vez está diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Por más esfuerzos que el hombre haga por querer cambiar todo esto, los principios de Dios siguen presentes hoy en día. El matrimonio es una institución instituida por Dios, importantísima en el núcleo de la sociedad, en la familia obviamente, el corazón de la familia, y es cosa de dos personas.
es cosa de un hombre y de una mujer, y por eso es que Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Permítame en este aspecto otra vez animarle en que es cosa de dos personas. Esto implica que tiene que haber una relación entre el hombre y la mujer, una relación cercana, no tan solo íntima, sexual, sino estamos hablando de una relación cercana, de tal manera que ahora ellos inician, al casarse, inician ahora sí que un compañerismo juntos, ¿no? Ya no es más papá, mamá, los amigos, etcétera. Escuche esto que voy a decirle, con la importancia que tienen los hijos, no es también los hijos, sino es una relación entre el hombre y la mujer. Y por lo tanto, es siempre sabio, prudente que se cumpla esto, dejar el hombre a su padre y a su madre y unirse a su mujer y serán una sola carne. Esto, mis amigos, no implica solamente el vivir en una casa aparte, sino que ahora el hombre y la mujer en este matrimonio que comienzan son ahora ellos los que tienen que platicar, los que tienen que complementarse, los que tienen que consultarse, los que tienen que mirar qué es lo mejor para ellos. Ahora, con todo esto, claro, el consejo de los padres siempre es bueno, sin embargo, no es lo que está en primer lugar. Primero es nuestra relación, pedir la dirección de Dios, ver qué es lo que más nos conviene, y claro, si hay falta de sabiduría, si hay necesidad de consejo, claro, siempre es sabio pedir consejo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es muy importante. También nos lo presenta el Señor Jesús, de hecho, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19, vamos a ir ahí. Evangelio de Mateo, en el versículo 19. Dice ahí en Mateo 19, en el versículo, vamos a ir solamente al versículo 4 y 5, el Señor Jesús también remarcó esto. Mire lo que dice el 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo encontramos otra vez consistente, y ahora el Señor Jesús precisamente reforzando esto, hablando de que Él los hizo, sea Dios al principio, y varón y hembra los hizo. No existe tal cosa en el plan de Dios como el matrimonio del mismo sexo. No es bíblico, no va de acuerdo al plan de Dios y no es algo natural. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí vemos esto, y después vemos en el versículo 6 lo que dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estamos hablando que es cosa de dos personas, y después decimos lo siguiente, en el matrimonio, ambas personas, el varón y la mujer, el hombre y la mujer, se complementan y están completos, totalmente completos en unidad. Un hombre viviendo solo está incompleto. Ahora, no significa que un hombre no pueda vivir soltero sin casarse nunca, pero lo que estamos diciendo es que lo natural y el plan que Dios diseñó es que el hombre tenga a su mujer, ¿no? Así que es en el matrimonio donde ambas personas están unidas y donde están totalmente completos para enfrentar la vida, para hacer la voluntad de Dios, para vivir juntos, para tener compañerismo. Aquí, mis amigos, entonces las matemáticas lógicas no se cumplen, es decir, 1 más 1, hombre más mujer,
no es igual a dos, sino que en el plan de Dios 1 más 1 es igual a 1. Serán una sola carne, ¿no? Es lo que dice aquí, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este mismo principio lo vemos en nuestro texto principal que hemos estado leyendo, en el versículo, permítame, dice en el versículo, en Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5, vemos y estamos hablando que en el matrimonio ambas personas están completas, en unión, totalmente completos. Dice en Efesios capítulo 5, estamos hablando del principio de 1 más 1 igual a 1, una sola carne. En Efesios capítulo 5, en el versículo 28, dice lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus mujeres, dice, como a sus mismos cuerpos. Note eso, como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y note en el versículo 29 el principio de una sola carne. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y luego dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y note el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, dice, y los dos serán una sola carne. Note, es consistente ese principio bíblico que encontramos. Entonces el matrimonio fue instituido por Dios, es cosa de dos personas. En el matrimonio ambas personas están completas, totalmente completos, en unión, una sola carne. Y el siguiente punto que queremos mencionar es que el matrimonio es un pacto de por vida, y de hecho en algunos pasajes de la Escritura lo define como un pacto con Dios. Vemos vamos a ver lo que dice la Escritura en Mateo, volviendo a Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, ahí vamos a ver una pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Mateo 19, vamos a ver lo que dice en Mateo 19, en el versículo 3, es algo que leímos hace unos minutos. En Mateo 19, comenzando en el versículo 3, dice, entonces vinieron a él los fariseos, al Señor Jesús, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto significa darle divorciarse. Y dice en el siguiente versículo, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Imagínense. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, etcétera. Seguía ahí la lectura, pero vamos a parar ahí. Estamos hablando de que el matrimonio es un pacto de por vida, y la Escritura lo pone como que es un pacto con Dios. Un pacto con su esposo, con su esposa, y al mismo tiempo un pacto con Dios. ¿Por cuánto tiempo? Para toda la vida. Es un pacto de por vida. Precisamente la cuestión del divorcio, cuando le preguntaron al Señor Jesús,
Y sabemos y estamos enterados, ¿no? De que algunos enseñan o creen esto, ¿no? De que hay una cláusula, ¿sí? De la excepción, ¿no? Y que se encuentra ahí en el versículo 9, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Después hablaremos de esto, pero el punto es el siguiente: independientemente de que se crea ese versículo con la excepción o no, independientemente, Dios nunca está en favor del divorcio. Y el Señor Jesús enseñó precisamente que al principio de la creación Dios instituyó el matrimonio para que durara toda la vida, y que la cuestión del divorcio fue una concesión, es decir, algo que permitió Moisés. Note usted lo que le dijeron en el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y note la respuesta, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Permítame decirle algo, precisamente los problemas que hay en el matrimonio no son diferentes a los problemas que tenemos en el trabajo y en la sociedad. Todo tiene una fuente, una razón, y esa razón es el egoísmo del ser humano. El egoísmo, el de querer ser primero yo y luego yo y después yo, solamente centrado en mí mismo, lo que a mí me conviene, lo que yo pienso que es mejor para mí. Primero quiero salirme con la mía, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que pienso que a mí me conviene. Y en el caso del matrimonio no es diferente. Así es como se llega al divorcio, por la pecaminosidad, ¿no? Y hoy en día está muy de moda, ¿no? En que sea de inmediato una opción el divorcio, ¿no? Como los actores de Hollywood, ¿no? Que han instituido esta moda de ir ya en 3, 4, 5 matrimonios, ¿no? Y con una muy simple razón, ¿no? A veces, entre comillas, que es, no somos compatibles, ¿no? Por ejemplo. La pregunta es, ¿por qué no te fijaste en el inicio que no eras compatible, ¿no? El matrimonio es un caso serio, es un pacto con su esposo, su esposa, es un pacto con Dios y es un pacto de por vida. Ahora, vemos una vez más aquí en el versículo 6, ¿no? De Mateo, donde dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y escuche lo que dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Imagínense. En Marcos capítulo 10, vamos a leer ahí algo muy similar, ¿no? En Marcos capítulo 10, en el versículo 2, es el mismo pasaje, dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, darle carta de divorcio. Mire cómo él lo que responde, es el mismo pasaje. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Y le recuerdo que la reacción de los discípulos cuando les enseñó esto, el Señor Jesús, ¿no? Su reacción fue la de, cuando Él enseñó estas cosas, ¿no? Entonces vemos que lo que dijeron sus discípulos en Mateo capítulo 19, versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Imagínense. Pensaron, no, pues esto es difícil, o sea, si es el matrimonio con una mujer solamente y es para toda la vida, pues no conviene ni casarse, ¿no? Precisamente porque entendieron la responsabilidad que esto implica y el pacto, ¿no? De ambas personas, el pacto del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, un pacto de por vida, ¿no? Y un pacto con Dios. Decimos que es un pacto de por vida y con Dios porque vemos que así lo enseña la Escritura. El Señor Jesús lo que dijo, ¿no?
Dijo que al principio no fue así, o sea, el divorcio no fue el plan de Dios original. Moisés lo concedió, ¿no? ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón, les dijo. ¿Cuál es esa dureza de corazón? El egoísmo, el hacer lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, y no lo que es mejor ahora para mi esposo, para mi esposa, y trabajar juntos, y con el pacto y el compromiso que yo hice, precisamente cumplirlo, ¿no? De amarle siempre sin importar las circunstancias, de apoyarle, de hacer lo mejor para mi esposo o para mi esposa, ¿no? No solamente lo mejor para mí, y sobre todo hacer lo que es mejor delante de Dios, ¿no? El plan de Dios. Ahora, en Romanos capítulo 7, refuerza eso, ¿no? Romanos capítulo 7, vemos lo que dice ahí la escritura en Romanos capítulo 7. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, es el apóstol Pablo hablando, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y esto aplica tanto para la mujer como para el hombre. Note usted cómo la manera de disolver el matrimonio de acuerdo al plan de Dios es precisamente solamente hasta que alguno de los dos muera, ¿no? Esa es la enseñanza, esto es lo que vemos. Y de hecho, de alguna manera vemos que Dios precisamente no está de acuerdo con el divorcio y condena precisamente a la mujer que abandona a su marido, o al marido que abandona a su mujer. Vamos a ir, por ejemplo, a Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2, en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 2, en el versículo 16, Proverbios 2, 16, dice lo siguiente: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y note usted el versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Imagínese, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero traer a su atención precisamente lo que dice Dios. Dice: será librado de la mujer extraña, o sea, la ve como una mujer, ¿verdad? Que precisamente no es íntegra, que no vive para Dios, que no guarda el pacto de su juventud con su compañero, el matrimonio y el pacto con Dios. Dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahora, esto no va dirigido solamente a la mujer, ¿no? Lo vemos aquí en el contexto, obviamente, a la mujer, pero esto aplica para el hombre también. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, en el último libro del Antiguo Testamento, nosotros también vemos lo que dice la Escritura en Malaquías, en el Antiguo Testamento, en Malaquías, en el capítulo 2, versículo 14 y 16, es el profeta hablando, inspirado por Dios, y en el versículo 14 dice lo siguiente: mas diréis, ¿por qué? Dice, vamos a leer el versículo anterior, ¿no? Para ver un poco el contexto. Dice: y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Y cuál es la razón? Nota el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, note usted, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Lo que hablábamos más temprano.
¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, esto es el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Imagínense lo que dice el Señor, ¿no? Él pudo haber hecho varias mujeres para el hombre, o primero la mujer, o simple y sencillamente haber hecho varios hombres para la mujer, pero Dios no lo estableció así. Dios no lo estableció así para que hubiese santidad en el matrimonio, ¿no? Y para que las cosas fuesen de acuerdo a lo que Él ha establecido, de acuerdo a su voluntad. Ahora, también la Escritura, no vamos a ir allá, pero en Proverbios 5, 18 nos dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces en esta meditación, en esta reflexión, hemos visto varias cosas. Número uno, el matrimonio fue instituido por Dios. Él es el autor del matrimonio. Número dos, es cosa de dos personas. Y la Escritura enseña, el Señor Jesús dijo que los hizo hombre y mujer, ¿verdad? No existe otra cosa más para el matrimonio aprobado desde la perspectiva de Dios, hombre y mujer. Y es cosa de dos. En el matrimonio ambas personas están completos, totalmente completos, complementados uno con el otro. 1 + 1 es igual a 1, una sola carne. Y hemos visto que el matrimonio es un pacto de por vida, es un pacto con el esposo, con la esposa, pero también es un pacto con Dios. Es decir, este pacto es tan solemne, esta unión, este matrimonio, de tal manera que Dios lo ve, el pacto que está haciendo, ¿no? Le da solemnidad a esto cuando es hecho correctamente, ¿no? Así que, como una conclusión a esta meditación de la palabra de Dios, vemos la importancia del matrimonio en el plan de Dios. Él es su autor y por lo tanto aquel matrimonio que camina con Dios, aquel que se esfuerza en hacer las cosas como Dios lo quiere, de acuerdo a su plan original, Dios lo recompensará. Así que, para cerrar esta meditación, permítame animarle a cultivar su matrimonio, a vivir de una manera que no solamente piense en usted mismo, sino en cómo puede ser de bien y cómo puede ayudar a su esposo o a su esposa. Eso precisamente es amar, ¿no? Un sacrificio, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? De mi egoísmo, de lo que yo creo que es solamente mejor para mí, y pensar en mi esposo, en mi esposa, que es lo mejor para ella, para él y lo mejor para los dos. Y permítame desanimarle muy fuertemente a considerar el divorcio. Haga un esfuerzo en resolver los problemas. El divorcio nunca ha sido el plan de Dios, no es aprobado por Dios, y escúcheme lo que voy a decirle, eso debería de ser lo último en nuestra lista para resolver los problemas en pareja, en un matrimonio. Que hay algunas circunstancias donde se tuviese que recomendar la separación y eventualmente el divorcio, sí, hablaremos de eso en otra ocasión, pero no debe de ser el primer punto, la primera opción, la primera solución. Así es que Dios nos ayude en esta tarde y que Él nos dé entendimiento y nos dé la sabiduría para conducirnos el día de hoy a muchísimos divorcios, y por eso vemos los problemas que vemos en la sociedad debido a que el núcleo familiar, el matrimonio, se ha diluido. Esto quiere decir, se ha rebajado a ser un pacto sin importancia, y así no fue como lo diseñó Dios. Y entonces ahí están las consecuencias de muchas diferentes maneras. Que sea Él que nos ayude, el que nos fortalezca, y que el Señor le guarde y que Él le ayude a ser sabio en sus decisiones y especialmente a vivir en su matrimonio de una manera que Dios sea glorificado en él y que sea de bendición para su pareja.
Que Él nos ayude. Estaremos hablando más de este tema en adelante. Dios les bendiga. Gracias por su atención.